Buenas tardes, el día de hoy yo soy Iris Juárez, del Colegio Santa María la Merced, alumna del profesor Gonzalo de Rosario, y el día de hoy le haremos una entrevista. Quería preguntarle cuál fue su influencia actual entre la poesía de la literatura peruana. ¿Cuál fue mi influencia actual en la poesía de la literatura peruana? Sí, así es. Mm, Supongo que mi propia vida, no creo que las personas que escribimos poesía, no necesariamente tenemos que partir de la lectura de otros autores que también escriban poesía. Creo que muchas de las personas que escriben poesía empiezan con ellos mismos como punto de partida. Entonces, todo puede ser una influencia, todo te puede influenciar, no necesariamente otro autor, otro poeta, otro escritor o algún libro. Los libros y las lecturas y conocer la vida de los escritores es algo muy importante, pero no necesariamente es una condición para empezar a escribir. Entonces, yo creo que muchas de las cosas que escribo parten de las cosas que he vivido, las cosas que me pasan, aquello que me rodea, los lugares por los que he transitado, los trabajos que he tenido, las personas que he conocido, los amores que he vivido, mis hijos, mi familia, las cosas que siento, las cosas que no siento, todo lo que veo o cómo lo veo. El arte en general se combina y de ahí también puede nacer una creación. O sea, a mí me gusta mucho la pintura, por ejemplo, me gustan las artes plásticas en general. Entonces, siento que mucho de lo que escribo tiene que ver con el hecho de pintar o de dibujar, e incluso en algunos de mis textos hago referencia a pintores más que escritores, o a películas más que a libros. Lo que no quiere decir que una cosa descarte a la otra, ¿no? Pero así ha sido para mí, ¿no? El proceso ha sido de esa manera. Entiendo, ¿lo ve como una forma de su vida, por ejemplo? Escribir es una parte muy importante de mi vida y de hecho es hasta ahora lo que siento como meta única, ¿no? Para mí, lo único que me gustaría hacer hasta que me muera es escribir. Todo lo demás puede cambiar. Puede cambiar mi trabajo y puede cambiar mi casa y puede cambiar mi familia y puede cambiar la persona con la que estoy y mis hijos pueden crecer. Y todo cambia, ¿no? Todo está en constante cambio y movimiento y acepto eso y me parece algo natural, pero algo que pienso que es inamovible en en mi vida es el hecho de querer escribir. Entonces, lo único que sé que quiero hacer para siempre es escribir. Y por eso escribir es algo que está en mi día a día y que tiene que ver, y que parte de mi vida, porque son cosas que son inseparables, ¿no? Yo no puedo disgregarlo, ¿no? Siempre es como una parte más de mi cuerpo, es algo que me ayuda a estar viva, es algo que me ayuda a estar cuerda, coherente, a querer seguir despertándome todas las mañanas, ¿no? Claro, es algo importante de su vida que jamás dejaría, algo que ama. Algo que amo. Eh, Siguiendo con la siguiente pregunta, quería preguntarle, ¿cómo cree que es el panorama editorial
para tantos autores como hay o quieren publicar alguna obra o poesía o cualquier libro? El panorama editorial es cada vez más diverso, plural, es algo que está creciendo y es muy interesante. Como industria, el tema editorial ha dado mucha cabida y mucho crecimiento a la edición, a las editoriales independientes, que son editoriales pequeñas, que empiezan como pequeñas empresas, que publican autores nuevos, ¿no? Y algunas de esas pequeñas editoriales se van convirtiendo en medianas editoriales y van ampliando sus catálogos, ¿no? Y ahora tienen presencia en ferias a nivel nacional e internacional. Entonces, el panorama editorial es muy rico, lo que no significa que sea un campo de acceso común, ¿no? No siempre es fácil llegar a las editoriales, sean grandes o pequeñas. Muchas de los autores nuevos autogestionan sus primeros libros. Entonces, hay distintas formas de verlo, ¿no? Yo siempre lo veo desde afuera, ¿no? Nunca lo veo como autora, supongo, siempre lo veo como un fenómeno, que creo que es algo que me interesa más, porque al fin y al cabo la posición de un autor siempre va a ser subjetiva, ¿no? Claro, es algo que tiene mucho que ver, creo, con los autores y creo que es un poco importante ver eso. Sí, es Con la importante. siguiente pregunta es, ¿cuál es su fin con lograr con su poética? ¿Qué le gustaría lograr con su poética? Nada. No tengo un fin, ¿no? No es como que... Creo que escribir poesía no es como trazarte una meta clara. O sea, de hecho, escribir poemas es en muchos casos complicar tu forma de ver las cosas. No, no siento que tenga un camino claro, ni quisiera tener un camino claro, porque convertiría el hecho de escribir en algo muy común, ¿no? O sea, puedo tener metas profesionales y metas que tengan que ver con mi carrera, yo soy periodista, o metas que tengan que ver con mi familia o metas, no sé, de otra índole. Pero creo que cuando uno escribe nunca tiene el camino muy claro y que más bien se escribe para ir aclarando el camino. Entonces no tengo una fijación ni una obsesión por lograr nada con lo que escribo, solamente, y creo que le quitaría lo divertido además, o sea, yo me divierto cuando escribo, no siempre, pero generalmente me divierto cuando escribo, y ponerle el peso de una meta o de un objetivo específico a la escritura le quitaría lo bonito. Claro, usted lo ve como una forma de divertirse, de liberarse y bueno, así, ¿no? Como una forma más divertida. En parte, Ya, escribir poesía en un país con tan pocos lectores, ¿es una odisea o es un acto de amor para usted? escribir poesía siempre va a ser un acto de amor, ¿no? Porque tienes que amar escribir y tienes que amar la literatura para trasladar la poesía al poema, ¿no? Entonces, no es mi caso que me interese mucho que no haya muchos lectores de poesía o de poemas, o que la poesía no sea un género muy leído, ni en Perú ni en ningún lado, ¿no? La poesía suele ser vista como algo
difícil. Y no necesariamente es así, ¿no? Leer poesía es algo que todos podríamos hacer con hábitos de lectura adecuados y con un entorno que propicie cierto enriquecimiento cultural, ¿no? Entre las personas. Pero la poesía no necesariamente tiene que estar colocada en un lugar tan alto o tiene que estar en un pedestal, ¿no? La poesía es algo que está todo el tiempo en todas partes, solamente hay que saber encontrarla y mirarla. Hay muchas personas que piensan que el poema es un texto inalcanzable e ilegible en muchas ocasiones o incomprensible, pero no es así en todos los casos, ¿no? Tiene que ver mucho con cómo llegas al poema, ¿no? Claro, es el punto. Siguiendo, ¿en qué momento de su vida se encontró cuando la poesía apareció en su vida? Yo no sé qué tan claro tengo eso. Yo empecé a escribir desde muy pequeña. Em, Escribía cosas que no las relacionaba con nada en sí, porque no sabía qué era un poema. Yo empecé a leer, y no puedes saber qué es un poema si no lees poesía, ¿no? Entonces no lo puedes reconocer. Cuando era chiquita mi mamá me leía mucho, me leía cuentos, me leía poemas, y recuerdo que a partir de los 10 años empecé a visitar su biblioteca. Mi mamá tenía un librero enorme con un montón de libros distintos, de historia, novelas, libros sobre animales. Y entre esos libros había un libro de poemas que mi papá le había regalado cuando eran enamorados. Y a mí me gustaba leer ese libro. Y siempre hojeaba el libro y habían textos que no entendía en absoluto y textos que entendía y que me gustaban mucho y a los que siempre regresaba, ¿no? Pero no tenía una conciencia clara de lo que eran los poemas o de lo que era la poesía o de hecho que yo podía escribir algo. Entonces, pero escribía desde muy chica, desde los 10 años, mi mamá me regalaba cuadernos en blanco y yo escribía en ellos, ¿no? Escribía todo tipo de cosas. Y más adelante, cuando ya estuve en quinto de secundaria, creo que empecé a escribir con conciencia plena de que quería escribir un poema, ¿no? Escribía mucho para botar cosas que tenía dentro, ¿no? Escribía mucho para decir. Yo quería decirle algo a alguien y no podía decírselo. Entonces lo escribía. Y creo que ese fue el primer paso, o, o- o fue el paso que me condujo al poema, ¿no? Entonces, podría ser ahí, ¿no? Casi terminando el colegio. Claro, yo creo que el leer desde pequeños o buscar libros así influye un poco en la forma en la que vemos los libros, cómo lo leemos o si queremos hacer eso, ¿no? Todo influye en realidad, porque vas a encontrar en libros referencias a otras cosas. Entonces vas a encontrar en los libros referencias, no sé, pues, a canciones o incluso a series o incluso a comerciales de televisión, ¿no? O sea, creo que un problema que existe y por el cual no muchas personas leen en general es que piensan que el libro es algo de difícil acceso a nivel intelectual, pero no es así, no, en la mayoría de casos no es así. Muchas de las cosas que están escritas tienen referencias a un montón de cosas porque la literatura parte de la vida de las personas, ¿no? E incluso cuando se siente que no parte de la vida de las personas, no sé, contra la Divina Comedia de Dante Alighieri, tú pensarías que es un viaje, ¿no?
purgatorio, por el infierno, hasta llegar al cielo. Tú pensarías, ¿no? Que eso es algo irreal, ¿no? Pero está lleno de imágenes y figuras que tienen que ver con la vida real y que el escritor las ha trasladado a otro mundo, ¿no? Que es este mundo fantástico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que convierte las vivencias en literatura. Claro. ¿Y consideras que a diferencia del siglo XX, de este siglo hay mucha mayor atención a la poesía escrita por mujeres o no ha cambiado el panorama? Sí, de hecho el panorama ha cambiado bastante, ¿no? En la última década, el feminismo ha cobrado un papel muy importante en todos los sectores de la vida en sí, ¿no? De la vida política, de la vida laboral y de la vida intelectual de las personas. Y eso ha hecho que muchas escritoras sean visibilizadas, ¿no? Hayan sido visibilizadas y que muchos de los proyectos culturales que en la actualidad se difunden partan de la premisa de que se tiene que leer a mujeres, que se tiene que leer eh, eh, cuentos, poemas, ensayos, todo tipo de textos escritos por una mujer, por un acto no solamente de lógica, sino por un acto de justicia, ¿no? Tantas décadas, tantos años leyendo solo autores hombres, revisando los textos escolares y encontrar solamente textos escritos por hombres, o que la mayoría de escritores considerados en las generaciones que se estudian en la literatura sean grupos de hombres, ha hecho que las mujeres reaccionemos, ¿no? Y que eso tenga una consecuencia que ahora sirve no solamente para visibilizar a las personas, a las mujeres que escriben hoy en día, sino para abrir un camino para que las futuras generaciones de mujeres escritoras puedan ser también consideradas a la par. Yo soy Ariana y yo también le voy a hacer unas preguntas. Está ¿Cuáles bien. fueron sus lecturas, sus primeras lecturas poéticas y qué autores le influyeron? Mis primeras lecturas poéticas, bueno, este libro de poemas que le regaló mi papá a mi mamá. Cuando era muy chiquita tenía unos libros que se llamaban Cuentos y Poemas de la editorial Océano, y ahí habían pequeños poemas de María Elena Walsh. Tenía un libro en la primaria que se llamaba Cortaviento, y había también poemas de Arturo Corcuera y Jorge Eduardo Eyelson, que más adelante se convirtieron en escritores muy importantes para mí. Pero creo que el libro que hizo que yo viera a la poesía como algo posible en mi vida, como algo que yo también podía hacer, fue un libro de Mariela Dreyfus, que es una poeta peruana, y el libro se llama Memorias de Electra. Ese libro fue muy importante para que yo quisiera empezar a escribir poesía, quisiera escribir. Y bueno, a la par leía a Alejandra Pizarnik. Bueno, también leía narrativa, siempre he leído mucho Julio Ramón Ribeiro. Creo que esas podrían ser mis primeras lecturas. Ok. ¿Qué tu libro Los abrazos largos en prosa y poesía? ¿Por qué lo he escrito en prosa y por qué he escrito en poesía? Porque empecé a escribir el libro y me di cuenta que muchas de las cosas que salían de mí como un poema también salían como una prosa que se complementaba o se comunicaba a veces más bien con
con el primer texto escrito, ¿no? A veces quería hablar de algo, de una sensación o de alguna vivencia o de algún pensamiento, y empezaba a hablar de ese pensamiento o de ese detonante eh, en un registro que tenía que ver o con la prosa o con la poesía. Y a veces no me bastaba eso y quería seguir escribiendo sobre ese detonante. Y seguía escribiendo sobre eso, pero ya en otro registro, ¿no? El inverso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que esos libros tienen vasos comunicantes entre ellos, ¿no? Y me gusta que sea así porque refleja mucho mi forma de ser. Yo no puedo estar tranquilas haciendo solamente una cosa, ¿no? Por ejemplo, yo no podría solamente dedicarme a escribir en verso, ¿no? Yo necesito escribir lo que quiero escribir como me nace en el momento, ¿no? Yo no puedo obligarme a caber en un molde, no, no me gusta, no, no puedo, nunca he podido. Y de hecho no solamente escribo, ¿no? Hago muchas otras cosas que tienen que ver con la creación. Y creo que eso se refleja en esos libros. Bueno, mi nombre es Aileen y estas son las preguntas que yo te voy a realizar. ¿Tú crees que se necesita amar para poder hacer poesía? Es una pregunta que tiene una respuesta distinta según el autor al que se lo preguntes, ¿no? A mí no me gusta decretar nada, no me gusta decir sí, no, tienes que amar, si no, no puedes escribir. Para mí, sí ha sido así. O sea, yo siento que el amor es un tema muy importante en lo que he escrito hasta el momento. Y siento que el amor es un tema muy complejo y muy diverso. Siento que uno puede escribir infinitamente sobre el amor y es un tema que nunca se va a agotar, porque no cabe en un estándar tampoco. Existen tantas maneras de amar y tantos contextos que influyen en la forma de amar de las personas, que creo que uno podría escribir sobre ese tema para siempre y siempre podría encontrar una forma novedosa de acercarse al amor. Por eso el amor es un tema universal en la literatura, ¿no? El amor, la muerte. Y, pero no me gusta pensar que tiene que ser así para todos, ¿no? Para mí ha sido así. Pero de hecho, o sea, para escribir poesía tienes que amar, pero no significa que tú tengas que escribir sobre amor, ¿entiendes? Para escribir poesía tienes que amar, pero no necesariamente escribir sobre el amor. Para mí ha sido de esa forma, ¿no? Yo puedo escribir sobre el amor, hay personas que no escriben sobre el amor, pero de todas maneras, para escribir poesía hay que amar. ¿En alguno de tus viajes que hayas tenido, te inspiraste para poder crear una poesía? Cuando he viajado, siempre ha sido con el objetivo de obtener una crónica y siempre me he concentrado mucho en eso, en escribir para el producto, ¿no? Porque yo viajaba como parte de mi trabajo, ¿no? Mi trabajo era viajar, mi trabajo era viajar y escribir sobre lo que había conocido, lo que había visto, lo que había experimentado en el viaje. Sin embargo, luego de haber viajado, ya estando en Lima, hacía una mirada hacia atrás y habían cosas que me servían para escribir un texto literario. Pero nunca he viajado con la intención
O nunca me he dicho, no, bueno, voy a viajar y voy a escribir un poema por cada lugar que conozca, ¿no? O sea, las cosas no van mucho conmigo. Pero sí he visto muchas cosas que me han asombrado y he partido de ese asombro para escribir cosas que tienen que ver más con la poesía, ¿no? Hola, yo soy Ana Bella Vivas y te voy a decir mis preguntas. ¿Qué es la poesía para ti? ¿Qué es la poesía para mí? La poesía es algo que sucede todo el tiempo, a todas las personas. Y algunas de esas personas pueden convertir eso que les está sucediendo en un poema. Y cuando eso sucede, a esa persona se le llama poeta. Por poder nombrarlo de alguna manera, ¿no? Creo que eso resume bastante mi visión sobre la poesía. Ok. ¿Qué cosa valiosa le puede proveer a un poemerario a un lector en un mundo como el de hoy? Un poemario a un lector le En el puede, mundo. le Ajá. puede proveer una nueva forma de mirar la vida. Ok, te paso con mi compañera Ariana. Tengo también, ¿qué consejo le darías a un joven escritor o escritora que se inicia en este camino de la poesía? Que escriba todo lo que quiera escribir sin preocuparse por encajar en ningún género, sin preocuparse por la aceptación de los lectores, sin preocuparse por nada que no sea seguir escribiendo lo que está escribiendo. ¿Crees que el poeta evoluciona en su escritura? Creo que el poeta escribe lo que escribe. Es una pregunta muy general, ¿no? No podría responder cómo es en mi caso, ¿no? No me gusta el término evolucionar, ¿no? Siento que soy un Pokémon y no me gustan. Entonces pienso que no tiene que ver con la evolución, ¿no? O sea, para hablar de evolución tendríamos que trasladar el concepto de progreso a la poesía. Y el término progreso es un término muy mundano, que no creo que debería mezclarse con la poesía. La poesía es algo muy puro. Pero sí creo que la poesía es un trabajo, ¿no? Escribir es un trabajo. Escribas y si quieres escribir para siempre o si quieres trabajar un género o trabajar un libro, eh, tienes que tener constancia, tienes que tener disciplina, tienes que leer mucho, tienes que beber de muchas vertientes, tienes que elegir qué es aquello que sirve y qué es lo que no sirve para los propósitos de tu escritura. En ese sentido, se podría hablar quizá, no sé si de una evolución, ¿no? Pero sí de una constancia. ¿Cómo fue el proceso de escritura de Una mancha en el colchón? El proceso de escritura de Una mancha de colchón fue un proceso muy doloroso, muy
triste, es una mancha en el colchón, es un poemario que habla de la etapa en la que yo me estaba divorciando y que se une a la vivencia de un nuevo amor. Entonces es un libro un poco confuso para mí, pero muy real, ¿no? Entonces, muy real. Entonces fue un proceso caótico, diría yo, un proceso caótico en el cual el único orden que encontré fue publicar ese libro. Bueno, yo le quería hacer otras preguntas. ¿Cuáles son tus poetas peruanas contemporáneas favoritas? Bueno, mis poetas peruanas contemporáneas favoritas, me gusta mucho la escritura de Tilsa Ota, la escritura de Alessandra Tenorio, Tilsa Ota, Alessandra Tenorio, Laura Rosales. Creo que ellas tres estarían encabezando esa lista. Bueno, y la siguiente es, de todo el Perú, ¿qué parte que no es muy conocida en la vía del turismo que hayas conocido te gustó más? Podría ser Rapaz, que es una localidad en la Sierra de Lima. Es una localidad que queda a una gran altura y que es muy extraña porque te sientes como si estuvieras en una montaña alta en Cusco, pero de hecho estás en Lima nada más. Y es un lugar muy tranquilo, que tiene una iglesia maravillosa con unos murales muy impactantes. Me gusta. Ese es uno de los lugares que creo que muchas personas no conocen. La Arauz también, que está en la Sierra de Lima, es un lugar muy bonito. Mucha gente va a Huancaya sin pasar por La Arauz, y La Arauz es un lugar muy bonito que merece la pena una visita. De ahí creo que he estado en lugares más conocidos, ¿no? Pero de los menos conocidos podría nombrar esos dos. Ok, voy a continuar yo. Vivir del periodismo es vivir de la forma de la literatura. No, vivir del periodismo es vivir del periodismo. Es una cosa muy distinta a la literatura. No, es eso. ¿Cuáles son tus influencias musicales a la hora de escribir poesía? A la hora de escribir poesía no escucho música, pero la música es algo que se conecta mucho con lo que escribo. En mis libros aparecen algunas menciones a Cristina Rosenbing o a Charly García, pero no necesariamente parto de lo que escucho, de la música que escucho para escribir. Por ahí se mete, ¿no? Porque es parte de mi vida, pero no es tan claro, ¿no? Como decir, ah, mira, estoy influenciada por tal cantante o grupo, ¿no? Ok, y la última pregunta mía. ¿Cuánto ha influido el nacimiento de tus mellizos en la creación de tu nueva poesía? Son gemelos, no mellizos. Y bueno, Disculpa. desde que han nacido mis gemelos, nuevos bebés,
No escribo mucho, no tengo mucho tiempo. Ahorita los he tenido que encargar con mi mamá para poder ayudarla en esta entrevista. Y, pero sí he escrito algunas cosas que tienen que ver con ellos directamente, ¿no? Recuerdo que cuando nacieron, el primer mes escribí un poema para cada uno de ellos, sobre rasgos que observaba de ellos, ¿no? Porque eran cosas que no quería olvidar. Muchas de las cosas que escribo las escribo porque no quiero olvidarlas. Entonces, describía cosas muy específicas de cada uno de ellos para tener ese registro en el futuro, ¿no? Y poder siempre volver a ese texto y saber que en ese momento mi mirada hacia ellos fue de esa forma. Luego, las cosas que he escrito sobre esta nueva maternidad tienen que ver con algunos episodios dolorosos, porque uno de mis bebés está enfermo. Y hablo mucho de esa experiencia, ¿no? También para tener un registro, ¿no? Uno siempre, pienso que uno siempre debe recordar tanto lo bueno como lo malo que pasa en nuestras vidas. Que es importante tener ambas cosas presentes para tener una buena mirada en retrospectiva de aquello que fue nuestra vida en sí, ¿no? Para hacer un buen equilibrio, ¿no? Para decir, bueno, no toda mi vida fue alegría y gozo, o no toda mi vida fue una total mierda. Mi vida fue de esta manera y tengo este registro que me ayuda a recordarlo. Ok, y mi última pregunta. ¿Qué piensan tus padres al respecto de que escribas poesía? Bueno, ya no importa mucho lo que opinen mis padres, porque tengo 36 años y 3 hijos. Pero mis padres, bueno, mi papá siempre me ha apoyado mucho. Siento que él siente mucho orgullo hacia mí, está muy orgulloso de mí. Es porque siempre ha ido a los recitales y a las presentaciones de libros, cada vez que había una entrevista, él guardaba el recorte del periódico o se encargaba de comentarlo entre sus amigos, ¿no? Siempre ha hablado de una manera muy bonita sobre esta parte de mi vida, ¿no? Porque escribir es una parte de mi vida nada más. Mi madre también ha visto el hecho de que yo escriba de alguna manera positiva, pero no totalmente, ¿no? Mi madre siempre ha puesto una etiqueta sobre el hecho de que yo escriba, ¿no? Siempre se encargaba de recordarme que escribir no debía ser algo a lo que yo me dedique exclusivamente, ¿no? Por sus propios miedos, ¿no? Por sus propios miedos. Yo cuando terminé el colegio quería estudiar artes plásticas, quería ser pintora. Y creo que esa fue la primera vez que vi a mi mamá con miedo, ¿no? Mi mamá tenía mucho miedo de que yo me dedicara al arte. Y escribir es una forma de hacer arte. Entonces yo siento que ella siempre ha visto esta vocación mía con cierto temor. Ok, gracias. ¿Tú cómo ves a la distancia tu primer libro, Poemas Cotidianos? Lo veo como un paso necesario para lo que vino después. Lo veo con cariño y con ternura. Lo veo y veo una parte de mí que todavía existe, pero no en esa dimensión que se refleja en el libro. Me gusta y me disgusta. Es como un familiar, ¿no? Un familiar te puede gustar y te puede disgustar, pero es tu familia y lo quieres. Eso para mí es mi primer libro.
Bueno, eso es todo. Gracias por haber aceptado esta entrevista. No, gracias a ustedes. Gracias, chicas, de verdad. Gracias. Ya nos vemos. Adiós. Adiós. Bye.